Bueno, nos encontramos con Tamara Whitmer por algo muy importante que pasó ayer en el debate parlamentario en diputados. Se sancionó, se aprobó la ley del Programa Nacional de Oncopediatría. Creo que es un paso, que es un pequeño paso, pero un gigante paso para todos los papás. Hola, Tamara. Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, fue inesperado porque cuando avisaron que se trataba el 26 del 10 fue una sorpresa para todos. Si bien se venían haciendo Zoom y había papás que están en Buenos Aires que se estaban reuniendo con los diputados de los diferentes bloques, bueno, cuando se avisó fue una emoción para todos porque la verdad que se venía trabajando hace casi 2 años que estaban trabajando en esto. Yo me sumé a partir del diagnóstico de Eloy. Cuando Eloy terminó su tratamiento, durante el tratamiento de él, uno va viendo que las cosas no son, todo el mundo dice 100% gratis, no hay nada gratis, porque realmente es al valor de la obra social, es lo que estipula la obra social, lo que van a pagar y lo que van a cubrir. Por ejemplo, el abordaje en el niño con cáncer es completamente distinto a un abordaje de un adulto. El lema de la lucha contra el cáncer infantil dice nadie lucha solo, pero porque es realmente así, los niños no pueden luchar solos. Ellos necesitan, el nene se enferma y se enferma la familia, como planteaba ayer una de las diputadas en el debate, que decía, sí, un niño se enferma y se enferma la familia, porque lo que pasa es que termina solito con su mamá en un tratamiento, el papá en su casa. La mayoría de los papás a veces pasa que pierden el trabajo por tener que acompañar a sus hijos. Y es una situación muy dolorosa, o sea, uno está en tratamiento y te siguen llegando las facturas de gas, de luz, y si estás sin trabajo y tenés que tener un tratamiento oncológico es prácticamente imposible. Entonces, como que la idea de esta ley es que se salde esa deuda que tiene la salud pública y también el Estado con los niños con cáncer y sus familias. No, de todas maneras es importante de que lo cubran tanto las obras sociales de tipo estatal o gremiales como las prepagas, digamos que cubran una parte, ¿no? Y otro de los puntos es que se va a otorgar una especie de también subsidio como si fuera una asignación universal. Sí, por hijo con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de Eloy tiene su certificado único de discapacidad porque, bueno, a él el cáncer le dejó secuelas. Ellos, al ser tan chiquitos y los tratamientos son tan invasivos, se someten a muchas cirugías, tratamientos, por lo general quedan con secuelas. Algunos más graves, otras menos. Por ejemplo, Eloy en un principio se manejó con silla de rueda, andador, sonda para comer. O sea, él fue superando todo eso gracias a que tuvo siempre un equipo de profesionales que lo va acompañando. Y que uno también a veces como papá, si bien a veces no tenés los recursos, los buscás para tenerlos y a veces... Claro, pues es muy importante el entorno familiar, el apoyo familiar, pero se produce un aislamiento social, económico, laboral de la familia que está alrededor de la persona que está, claro, o del niño que está... La persona que acompaña al niño, por lo general a veces en muchos casos suele ser o la mamá o el papá. A veces no pueden estar los dos mientras el nene hace tratamiento. Nosotros, por ejemplo, a nosotros se nos paró el mundo como familia cuando Luis se enfermó. Y también a su vez se paró el mundo por una pandemia. Claro, entonces como que se nos juntó la pandemia con la enfermedad de él. Y uno también caminando esos caminos se da cuenta que lo que falta a veces es empatía. Porque, por ejemplo, te falta empatía desde un empleado que te tiene que autorizar una prestación, te falta empatía desde el entorno social, a veces falta acompañamiento, porque, por ejemplo, en los pueblos, ciudades chicas como la nuestra, nadie está preparado para acompañar a un nene en un caso así, porque a nosotros nos pasó. O sea, a nosotros nadie se acercó en su momento a venir a preguntar cómo está Eloy. Ustedes como familia necesitan algo. Era simplemente que se pueda salir, ir y venir, nada más para ir a verlo a él. Pero bueno, tampoco hay alguien que asesore y que acompañe a las familias en ese momento. Por eso también se pide capacitación para los profesionales que acompañan durante y después del tratamiento. Porque no es solo durante el tratamiento, es también lo que viene después, que hay que seguir acompañando a ese niño.
por ejemplo con una terapia psicológica. Por ejemplo, en el caso de Eloy, él va a la psicóloga, hace kinesiología, terapia ocupacional, también psicomotricidad. O sea, tiene que tener un equipo de profesionales que lo acompañen. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque bueno, nosotros lo vimos hará un año atrás cuando le habían dado como si fuese un alta, pero sigue siendo haciendo estudios y todo eso. Claro, por lo general es según la patología y según, o sea, sí, según dentro del cáncer hay distintas, o sea, la patología es la misma, es el cáncer, pero dentro de ese cáncer hay distintos tipos de tumores. Por ejemplo, las más comunes en los niños es la leucemia, y después los tumores del sistema nervioso central, como tuvo Eloy, que es un medulloblastoma, que es un tumor sólido. Por ejemplo, en el caso de él son más o menos 5 años de controles hasta que él reciba su alta oncológica. Él ahora tiene un alta de fin de tratamiento y hace controles cada 3 meses, hace controles de laboratorio y resonancia, control de imagen, para ver que ese tumor no vuelva a crecer, que no haya dejado residuos, que no... Nada. Por suerte ahora no hay nada, no se encuentra nada. Lo hace cada 3 meses, después del año y medio cada 6, y después una vez por año hasta llegar a los 5 años. Y el mantenimiento del catéter le hacen también cada 3 meses, que es por donde se pasó la medicación durante el tratamiento. ¿Qué otros puntos considerás importantes o que hayas leído que se han aprobado que tienen esta media sanción de diputados? Marco, yo no sé si estás desocupado, me gustaría que te acerques. No, por ahí es imposible. No, los puntos más importantes eran esto, el acompañamiento, la capacitación de los profesionales. También se pide que a la familia que no tenga una casa que esté en condiciones, que esa casa se pide un subsidio para que esa casa se pueda acondicionar para el niño en tratamiento. Los chicos, por ejemplo, mientras están en tratamiento, cuando están con las defensas muy bajas, que se llama neutropenia, que suelen tener, o sea, por ejemplo, Eloy llegó a tener 120, 180 glóbulos blancos, cuando el mínimo es 4.000 aproximadamente. En esas situaciones se lleva una dieta especial, por ejemplo, no pueden compartir el baño, hay que desinfectar. Hay familias que ni siquiera tienen una casa en condiciones. Entonces, con esta ley lo que se busca es también acompañar y que baje la tasa de mortalidad del cáncer infantil. Si bien estadísticamente se dice que 7 de cada 10 se curan, que sería aproximadamente el 70% de los diagnósticos, se busca reducir esa mortalidad para poder acompañar a ese niño, porque es la suma del todo el tratamiento del cáncer, no es solamente la medicación, porque si el chico tiene la medicación, sale del hospital, no tiene una casa tiene una casa que se llueve, que es fría, no tiene estufa, no tiene ventilación, no tiene paredes a veces la casa. No sirve de nada, es un punto muy aislado el que se ataca nada más. Claro, se ataca la enfermedad, pero a esa enfermedad hay que atacarla, sacando todos los puntos en contra que puede llegar a tener. Porque, por ejemplo, un nene que está neutropénico, una gripe se puede transformar fácil en una neumonía. Hoy está acá, está re bien y mañana termina en terapia intensiva. O una bacteria mínima que a lo mejor a nosotros que tenemos las defensas bien no nos hace nada, para ellos puede ser fatal. Por ejemplo, también se pide el acompañamiento en las dietas, también porque la dieta es muy específica. A veces hay niños que no comen azúcar, a veces algunos que no pueden consumir lácteos mientras están en tratamiento. O incluso la leche que se pasa por la sonda es específica, para cada chico requiere una alimentación especial. Habla también la ley de que se tienen que realizar programas de capacitación, pero también de educación, de difusión, para que los profesionales estén mucho más atentos y bueno, también capacitados, ¿no? Sí, sobre todo capacitación también o asistencia de alguna manera económica a los centros oncológicos. Sí, también lo que pasa con ese tema es que los profesionales a veces están muy aislados en esas situaciones. A lo mejor acá en Rufino, que es una ciudad más chica, no se ven tantos casos como se ve en una ciudad grande. Y el cáncer en los chicos, por ahí los síntomas en un principio son muy difusos. Por ejemplo, Eloy en un principio tenía síntomas de tener algo gastrointestinal, tenía vómitos. Él tenía vómitos. En ningún momento manifestó otra cosa que diera indicio de que él tenía un tumor en su cerebro.
El cáncer confunde. Por lo general, si tienen fiebre, dolor corporal, alguna manchita, uno a veces cuando son chicos dice, ay, se golpeó, y lo llevas al médico y a lo mejor es un golpe. Por eso se pide capacitación y acompañamiento también a los profesionales. Bueno, no sé, Rebeca, ¿querés agregar No, a lo mejor preguntar, aparte de esto, como decían, la especialidad, a los papás, una ayuda a lo mejor psicológica, el acompañamiento también a ustedes. Sí, eso también es uno de los puntos que pedían en el primer escrito base que se presentó, y también ahora se pide el acompañamiento y la asistencia psicológica para el niño y para la familia. Porque a veces, por ejemplo, en el sanatorio donde estaba Eloy, cuando Eloy lo diagnosticaron, fue una psicóloga a charlar con nosotros. Porque el momento del diagnóstico es como que a uno lo agarra desprevenido. Vos pensás, yo pensaba hace un mes atrás, tenía jugando y corriendo a la plaza. Y ahora yo estoy acá y me dijeron, o sea, en una semana me dijeron todos los días que se iba a morir. Porque así fue. Es como un golpe muy duro para la familia recibir eso. Vos hoy estás bien y, o sea, yo pienso, ayer estábamos pescando, nosotros lo habíamos llevado a pescar el día anterior y al otro día estaba internado grave. Recordame, porque antes que llegara Alejandro habíamos estado charlando un ratito, cuando te lo dice el médico, ¿qué fue lo que te dijo el médico? No, me dijo que era un tumor invasivo, destructivo, devastador, totalmente maligno. Esas fueron las palabras del tumor de Eloy. No te dan ganas de seguir respirando. No te dan ganas de seguir respirando con un diagnóstico de ese tipo. No, porque eso fue lo que nos dijeron. Ni siquiera decir, bueno, no, mirá, acá la cuestión yo la veo complicada, vamos a hacer un segundo opinión, vamos a mandar estudios. No, eso fue el diagnóstico, o sea, lo que me dijo el neurocirujano. Cuando yo la conocí a Julia, a la oncóloga de Eloy, a Julia Fotomiaski, que le agradezco, pero todo, porque me acompañó un montón y ella en ese momento me dijo, dice, mamá, dice, es normal que vos quieras cambiar de lugar, yo entiendo lo que se siente, vos te querés morir, querés poner el cuerpo por él, vos querés ser vos la que está en la cama, pero te vas a tener que levantar porque la que la va a levantar sos vos. No hay otra persona que lo pueda levantar y acompañar a él. Yo le dije, encima en ese momento uno está enojado, porque está enojado con la vida, con uno, porque uno también como mamá piensa cómo a mí se me pasó esta situación, o sea, y yo en su momento le pregunté, le digo, doctora, ¿yo qué hice mal? Nada. Claro, vino, apareció, se dio la situación. Vos no hiciste nada. Ella me dice, no es, dice, como en los adultos, que el adulto fuma o lleva una mala alimentación, o una persona que trabaja en el campo y está expuesta a un agrotóxico, a un producto químico, o trabajar en un laboratorio y sabés que lo que estás haciendo te puede provocar cáncer, o vos sabés que si te fumás 3 atados de cigarrillo tenés que dejar de fumar. Claro. En el caso de los niños, no es que hay un factor que los exponga a tener cáncer. Por ejemplo, el tumor que tenía Eloy era embrionario, o sea, él nació con eso y en un momento se despertó. Y, o sea, yo tuve un embarazo sano, él vive en un entorno sano, nosotros no fumamos, yo no tomé alcohol. ¿Quién iba a pensar que Eloy iba a tener cáncer? Por ejemplo, a mí me pasó eso. Ella siempre me dijo que yo no había hecho nada mal. Por ejemplo. Y bueno, y ella sí me dijo, dice, sí, si vos querés una segunda opinión, la pedimos. El diagnóstico, o sea, de anatomía patológica de Rosario era feo. Lo mandamos a Fleni a Buenos Aires, pensando de que iba a venir mejor, y cuando vino de Fleni era peor. Los indicadores del tumor eran peor. Era de un grado 3, casi 4. Y por ejemplo, Eloy, las veces que ha ido al sanatorio, los enfermeros que lo conocen desde que él llegó, de que lo habían visto en su coma casi vegetal, que estuvo casi un mes, y a mí uno de los chicos me dijo, dice, yo que lo cuidaba a la noche y eso que venía cuando él estaba, dice, yo lo veo un milagro. Dice, yo no puedo creer que Eloy esté como esté, dice, de todo lo que se esperaba de él, porque de Eloy no se esperaba mucho cuando salió. Lo único por ahí que uno piensa como papá, porque a nosotros nos dijeron se puede tener una discapacidad grave, se puede morir o sale como entró. Yo, o sea, en ese momento lo que uno piensa es yo lo quiero vivo. El resto uno le pone, o sea,
enfrentar. Y ahora lo que él sea. tiene presenta algún tipo de discapacidad, presenta algún tipo de disfunción, tanto locomotora. Él, por ejemplo, ahora está volviendo a caminar. Él por ahí nosotros, por ejemplo, sale a caminar con nosotros de la mano, al jardín va con un andador ortopédico, tiene una válvula en la cabeza, que es una válvula para controlar la hidrocefalia, que es la secuela que a él le dejó su cáncer, su tumor, por la zona donde estaba ubicado, y necesita esa válvula para controlar la presión de la cabeza, que la va a tener de por vida. Esa es la secuela que a él le dejó el cáncer, y una secuela en el equilibrio, que es producto de la operación y donde estaba el tumor, y después algunas secuelas en el habla, que por eso él trabaja con la fonoaudióloga, mejoró muchísimo, porque él era un nene que cuando salió de cirugía no hablaba, no comía, o sea, lo alimentábamos con una sonda, y tomaba agua con jeringa, empezó a comer gelatina, o sea, no hablaba, era un vegetal. Terrible, bueno. Y bueno, por ahí uno siempre agradece eso, de que siempre tuvo, o sea, dentro de todo lo que pasó, que siempre tuvo un equipo de profesionales que lo supo acompañar. ¿En Rufino ustedes están organizados de alguna forma? Sí. Los papás, y esta organización, digamos, ¿están adheridos a alguna otra organización en Santa Fe, Rosario? Yo, por ejemplo, yo acá me he comunicado con otras mamás que han tenido, o sea, nenes en tratamiento oncológico, que me ayudaron a juntar las firmas cuando yo junté, y yo estoy en contacto con un grupo que es el de los padres autoconvocados, que tiene referentes en todas las provincias. Y ahí es donde nosotros vamos charlando y, por ejemplo, íbamos viendo cuáles son los puntos de ir tomando acción, digamos. Y estoy en contacto con una mamá de Rosario. Pero bueno, por ahí cada provincia y cada ciudad maneja sus pacientes y los diagnósticos distintos. Por ejemplo, acá en Rufino no son muchos los chicos que están diagnosticados o que han pasado un tratamiento. Yo por ahí conozco también los más contemporáneos al hoy, ahora que son niños, digamos, por ahí adultos sí. También esa es una de las propuestas de los proyectos, que cada ciudad cree como una especie de registro para saber la incidencia real del cáncer infantil. Porque, o por lo menos a nivel provincial, ¿no? Claro, si no por es ejemplo, local, a nivel provincial. Sí, a nivel provincial, para que para que haya un registro más certero, porque por ahí se estipula que son aproximadamente 1.500 casos. ¿En Santa Fe? En Argentina, por año. Ajá. Por eso, pero no se tiene un registro puntual de cada provincia, porque por ejemplo yo sé que hay centros oncológicos que son privados que llevan su registro propio, y hay otros que adhieren a un registro que es nacional. Claro. ¿Está tomando algún tipo de medicación? ¿Qué tipo? No, por suerte no, él tomó solamente mientras hacía el tratamiento lo que se llama la medicación de soporte, que por ejemplo es la medicación que a vos te acompaña durante el tratamiento. O sea, cada chico tiene su su diagnóstico, cada tratamiento es cada niño. Hasta la operación. Eso fue post-operación, porque mientras él hizo el tratamiento, por ejemplo, tomaba un jarabe que era para prevenir las llagas y la mucosidad y todo, porque la quimioterapia es muy fuerte, un antiácido para prevenir el reflujo, también todo por la quimioterapia que él hacía. Después tomó corticoides también en pastilla. Y bueno, y ahora ya no toma más nada, y mientras hacía el tratamiento se aplicaba estimulantes de colonias para subir los glóbulos blancos. Y por ejemplo, en el caso de él, yo le llegué a aplicar más o menos entre 15 y 20 vacunas. Yo de cada frasquito sacaba 2 dosis. A mí la obra social me mandaba 4 frasquitos todos los meses. Yo necesitaba 10 o 12. Cuando pedimos 10 o 12 me dieron de baja el tratamiento porque decían que había habido un cambio. Así, por ejemplo, en ese momento me prestaba el sanatorio los que a mí me faltaban, pero los préstamos se devuelven. ¿Y sí? Porque esa medicación era también para prestarle a otro paciente que estaba en la misma situación. ¿Qué obra que yo. social? Ya, pues. Por ahí cuando tuvieron que cubrir y estar presentes, sí, el tema después fue en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, elementos de rehabilitación, demoras en las autorizaciones de ciertas cosas, porque bueno,
Yo cuando fui la última vez que hablé allá me dijeron que yo tenía que ser consciente de que estábamos en pandemia y que había cosas que eran prioritarias y cosas que no. Esa fue la respuesta que me dio un empleado. O sea, acá hay cosas prioritarias y cosas que no. ¿Cómo haces para luchar con esa burocracia, no? Porque que te digan una cosa así en una situación de esta, nosotros, me parece... por ejemplo, cuando no podíamos autorizar algunas prestaciones del OI, a mí me ayudaron desde ANSAFE, desde el gremio de los maestros. Después también el OI compartió la habitación con una pared, con la nena, era de ahí de Rosario y se había accidentado y compartimos un par de días y los papás eran abogados. Nos intercambiamos los números y me dice, si vos necesitas algo, dice, vos no dudes en escribirme. Cuando yo no podía autorizar el tratamiento de rayos del OI, lo primero que hice fue escribirme. Le digo, mirá, discúlpame que te moleste, pasa esto y esto. Mandaron carta documento, todo, y después a la semana lo autorizaron todo. Pero claro, también se pide eso, que la espera sea cero para acceder a los tratamientos, desburocratizar todo el proceso. Sí. Porque, por ejemplo, entre que uno presenta papeles, llevas, traes, los días corren. Y si a vos te dice el miércoles tenés que empezar, el miércoles tenés que estar para empezar. Porque no podés perder, un día es mucho. A veces, a lo mejor puede que no cambie nada o puede que te cambie todo. Porque depende mucho también de la patología a la que uno se enfrenta. Claro, eso también es, según la patología son también los tratamientos. Claro, varía las según medicaciones. Claro, son todos tratamientos distintos, porque también puede ser que algún tratamiento, alguna medicación que te dé, que receten, puede ser que haga una reacción alérgica a un chico sí, a otro no. Entonces cuando es así ya se viene un cambio de protocolo. Te agradecemos muchísimo estos minutos, a vos, a Marcos, que nos hayan recibido, que nos estén contando esto, y un poco, creo que es un poco de alegría que ya tenga media sanción y que vaya rumbo a la ley, ¿no? Sí, la verdad que sí, que provoca una alegría muy grande porque, bueno, solamente el que lo camina sabe lo que se siente. Y a veces son momentos que uno se siente muy solo. Y es sentirse un poquito más acompañado. Gracias, Tamar, muy amable. No, gracias a ustedes.